Gloria a Dios, a Jesús. Bueno, hermanos, buenas noches. Los chicos también. Hoy, casualmente, le iba a decir a Gonzalo que estaba bueno que también estuvieran los chicos, porque el tema que vamos a hablar hoy es las raíces de la fe. Las raíces. Las raíces como aquello que uno sabe que uno planta una semilla, las raíces se van extendiendo y se nutren, ¿verdad? Entonces sería, ¿qué imagina que serían las raíces de la fe? Es el terreno sobre lo que nosotros nos paramos. Todos nosotros hemos creído en Dios y en el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Esto vendría a ser la semilla. El anuncio de que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual se dio en rescate por nosotros, ¿verdad? Pero hay mucho más para ir desarrollando, para que nosotros estemos firmes y confiados, creciendo siempre en la fe. Y el jueves vimos de la prueba, hablaba Sebastián, la prueba. La fe es probada. Y de muchas maneras, ¿verdad? La fe puede ser probada por pruebas, tentaciones, falsos profetas, familia, problemas, etc. Contradictores de la fe. Toda persona que comienza a creer que se acerca al Evangelio, le sale al cruce, enseguida le sale al cruce a alguien, ¿no? Con teorías humanas, con filosofías humanas que niegan. ¿Qué niegan? ¿Qué es lo que se niega? ¿Qué es lo que está en juego? La veracidad de la fuente de donde emana la palabra de Dios, que es la Escritura, las Escrituras, la Biblia. ¿Entienden eso? Nosotros nos distinguimos porque creemos en lo que está escrito. Ahora, si alguno no cree en la Biblia por completo, no va a ver a Dios de la manera que debe verlo, en todo su alcance, en su majestad, en todos sus juicios, en todas sus promesas. Porque todo comienza desde el principio. La Biblia comienza en el origen, en el Génesis, y termina en Apocalipsis, que es la revelación. Apocalipsis significa revelación. ¿Qué revela? Es revelar, quitar el velo, mostrar lo que hay más allá. Lo que aconteció en los cielos cuando Jesucristo recibió toda potestad en los cielos y en la tierra, como dice el Señor, después de su resurrección. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y vemos en Apocalipsis 5, el Señor es coronado en los cielos. Y después vemos cómo se desatan los sellos, los juicios. Entonces, la persona, dice, el otro día leía, me llamaba la atención, dice, cualquier cristiano con la Biblia, creyendo la Biblia, sabe más que cualquier persona del mundo. Está más en lo correcto. Tiene una base sólida. Tiene la verdad en su mano. Las personas del mundo están llenas de ideas, de hipótesis, de teorías. Teorías más nuevas, más viejas, teorías que se repiten en los siglos. Entonces, es importante que entendamos eso, porque si no, uno no puede avanzar, no puede extender raíces, no puede hacer raíces, su fe no puede hacer raíces en la Biblia, que es en donde nosotros nos nutrimos, ¿entienden? Cuando uno considera el pasado, considera la caída de Adán y Eva, el por qué cayeron, quién fue el que estuvo tentándolos para que cayeran, tendiéndoles una trampa, qué sucedió después. Esas cosas nosotros las vemos y tomamos consejos. El que no toma en serio el testimonio de la antigüedad va a pecar de confiado, va a confiar en sí mismo, va a creer que no es tan así y va a ir
y va a encontrarse con que sí están así, ¿verdad? Cuando leemos las cartas de los apóstoles, Pedro habla de Sodoma y Gomorra, de las ciudades que fueron juzgadas por Dios, que sufrieron el juicio de Dios. Y esas cosas vemos que los apóstoles, el Señor mismo, creían en el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante que nosotros también consideremos, por ejemplo, los juicios en Egipto. Hoy vamos a leer un poquito de lo que pasó en Egipto, porque es el comienzo de la historia. Rastreamos nuestra historia, ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene nuestra fe? ¿Por qué Jesús es el Salvador? Él y no otro. Todas esas cosas, los chicos que ya estudian con Gonzalo en el ministerio y reciben la enseñanza y conocen y estudiaron las 10 plagas en Egipto, y el Éxodo, cuando salió Israel, ¿ya la conocen los chicos? ¿Se acuerdan? ¿More? ¿Conocéis la historia ya? ¿De qué pasó en Egipto? La primera Pascua, ¿ya la conocen? Porque incluso vemos en todo el Antiguo Testamento a Jesucristo. Vemos en el camino de Emaús, ya lo leímos hace poco, cuando el Señor iba con 2 discípulos, después de la crucifixión, los acompaña, eran como 11 kilómetros que hicieron. Y les empieza a decir, desde Moisés en adelante, todo lo que las Escrituras decían de él. O sea, le muestran las Escrituras. Se revela así. Por eso es importante. Y todo comienza en Génesis. Entendemos que hay 2 visiones del mundo, ¿verdad? Todos tenemos que entender eso al unísono. Todos tener ese mismo entendimiento. Porque sabemos que, como dice el apóstol, las cosas creadas fueron hechas de lo que no se veía, por la palabra de Dios, que las trajo a la existencia, que las sostiene con la palabra de su poder, leemos en Hebreo. El mundo va a creer en teorías de, bueno, todo comenzó por el Big Bang, bueno, de alguna manera, y después pasaron millones de años, bla, bla, bla. ¿Entienden? Ese tipo de pensamientos, de ideas, hacen que la fe no llegue a ningún lado. ¿Por qué? Yo le voy a leer algo que tiene que ver con eso, que me gustó mucho, lo citan a Piper, John Piper. Dice, ¿qué es pecado? Y cuando preguntamos por el pecado, uno piensa, no, el pecado es portarse mal, es hacer mal a alguien, ¿verdad? Bueno, sí. Pero esos son derivados, ¿verdad? Miren lo que dice Piper. Dice, ¿qué es pecado? Es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Una buena síntesis que hace Piper. ¿Y por dónde comienza la gloria de Dios no honrada? Y la santidad de Dios no reverenciada, y la grandeza de Dios no admirada. Por la creación. Yo le decía, es como si un artista, un gran artista, hace todas unas obras bárbaras, piezas musicales, pinturas. Dice, nada, eso es producto del azar. Eso, la suerte. Vos tiraste la pintura y se hizo. Imagínense si uno le dice eso. Primero estaría insultando a la persona, a su don, a su talento, ¿verdad? Bueno, lo mismo es la persona que dice que todas las maravillas que vemos en la creación son productos de el ciego azar, la casualidad ciega, la materia ciega. Había elementos sin inteligencia que dieron la luz de inteligencia. Ese tipo de falta de razonamiento, de falta de cordura, de locura, es la que se plantea cuando
se deshonra al Creador. Por eso en el Salmo 4 dice: ¿hasta cuándo, oh hijos de los hombres, tornarán mi honra en infamia? Están insultando a Dios. Amarán la mentira, ¿no? Amarán la vanidad y buscarán la mentira, dice. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que la Biblia comienza por el principio de la creación de Dios y no podemos entender de qué se trata la historia de la humanidad, de qué se trata la historia de la Biblia, si no arrancamos por creer eso y estar firmes en eso. La persona que no está convencida, Jesús dijo: ¿cómo creerán a mis palabras si no creen en Moisés, en lo que escribió Moisés, que escribió de mí? O sea que Jesús le dio autoridad a los escritos de Moisés y los profetas que daban testimonio de él. Entonces, si nosotros no creemos en eso, cae también Jesús. O sea, porque Jesús está diciendo que lo que se escribió antes de él estaba dando testimonio de él. Y él cobra sentido si realmente hay un pecado que entró al mundo por la caída de Adán, y por ese pecado, como escribe el apóstol Pablo en Corintios, entró la muerte a toda la creación, y necesitábamos ser redimidos de la condenación del pecado. La historia de la Biblia es la historia de la redención. ¿Entienden? Fíjense, si vamos al final del libro de Apocalipsis, ¿qué nos encontramos? El juicio final. Y después de ese juicio final, un estado eterno. Un reino inconmovible. Entonces, es para llevarnos, no dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos a ese lugar. Le voy a preguntar a los chicos: ¿conocen la historia de Moisés y la zarza? ¿La estudiaron en el Ministerio de Niños? Cuando Moisés vio unos arbustos que se encendían y no se quemaban. ¿Se acuerdan cuando Dios lo llamó a Moisés? Bueno, vamos a leer un poquito eso. ¿Los más grandes lo conocen? El llamado a Moisés. Levanten la mano los que no hayan leído, no lo tengan presente, no lo recuerden. El llamado a Moisés. Levanten la mano, no se hagan. ¿Todos lo saben? ¿Lo pasamos por alto? ¿Hay alguien que no lo sepa? Bueno, explíquemelo. ¿Saben todos? Pasémonos y explíquelo. Nada. La idea es leerlo para llegar a ir avanzando. ¿Lo leemos? Lo leemos. Vamos a leerlo, está en Éxodo 3. ¿Y por qué es importante? Dice que las cosas que se escribieron antes, dice Pablo a los romanos en su carta, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, toda la escritura, que es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, esto que vamos a leer no puede quedar nada más que en una actividad intelectual donde sí quisieron, y leímos Éxodo 3. ¿Y qué te parece? Sí, muy lindo. Y nada más. No puede terminar ahí. Los chicos podría ser, obviamente. Los chicos están haciendo una base, una materia prima para el futuro, con lo que van a construir después su fe de adulto. Hoy tienen una niñez alimentada con los rudimentos, como dice la Escritura, pero en Hebreos dice que ya los rudimentos después lo tenemos que dejar atrás. Y esto tenemos que encontrarnos nosotros en este llamado, porque Moisés fue llamado con un propósito y se identifica a Dios. Y vamos a leerlo entonces de a poquito, del 1 en adelante, digamos, barrando de apartes. Mariana, del 3 al 1 en adelante. Estaba Moisés en Egipto.
Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Ahí. El ángel de Jehová. Cuando aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, pasó con los padres de Sansón, por ejemplo, el ángel de Jehová es Dios mismo. Y es la preencarnación de Cristo. Cuando uno estudia, antes de que Jesucristo se encarnara, su presencia en la tierra se manifestaba como el ángel de Jehová. Y fíjense que es en una llama de fuego en medio de una zarza. O sea que hay un elemento físico ordinario, arbusto, y un fuego especial que no lo consumía. O sea, no era un fuego cualquiera. Si fuera fuego cualquiera, se quema y punto. Había una presencia de otra naturaleza, ¿verdad? Eso ya nos muestra cómo el Señor Jesucristo, en su humanidad, como persona de carne y hueso, también habitaba en él corporalmente el Espíritu Santo, la deidad. ¿Se entiende? Entonces acá hay una relación de ese tipo, y fíjense que desde la zarza Dios le habla. Vamos a seguir entonces ahí. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Hasta ahí, ese es el 8, ¿verdad? ¿Leíste el 6? Léelo de vuelta el 6, el versículo 6. Dale. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Acá vemos ya que Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ya tenemos un Dios, una historia donde Dios, Noé, Abraham, Moisés, era ese Dios, no otro. Porque uno puede decir: no, porque el nombre de Dios, vienen con esas personas y dicen: no, porque la pronunciación de Dios y el hebreo original no tiene nada que ver. Estamos hablando de cómo lo identificamos. Sabemos que es este Dios y no otro. Moisés sabía de Abraham, de Isaac y Jacob. Jacob es Israel, a quien Dios le cambia el nombre a Israel. Es el padre de las 12 tribus. Y de ahí venía Moisés, ¿verdad? Amén. Fíjense que entonces Dios le dijo, en el 7 dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, o sea, de los que los oprimen, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, fíjense esto, he descendido, y el Señor es el que está en los cielos, el ángel de Jehová, en la presencia de Cristo, es el que en ese momento
desciende para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, que eran naciones que habían llegado al colmo de su maldad. ¿Saben cuántos años esperó Dios para llevar a juicio, ¿no? Para juzgar esas naciones? Del jebuseo, del eteo. 400 años. ¿Saben cuánto es eso? 2 veces la historia oficial de Argentina, de nuestro país. 400 años. ¿Por qué estas cosas es importante que meditemos y que lo comprendamos? Porque a ustedes les va a decir, pero Dios mató a todos. Los mata. Dios es malo entonces. ¿Por qué? Porque Dios en Egipto las plagas y murieron chicos. Y los mandó a los egipcios, a su pueblo de Israel a matar a esta gente. Entonces uno empieza a dudar. ¿Estaré leyendo un libro verdadero? ¿O estoy leyendo cosas que escribieron los hombres? ¿Es la palabra de Dios inspirada por Dios para que se escribiera de la forma en que se escribió para nuestra enseñanza? ¿O es un invento? ¿O son mitos? ¿O la fuerza de Sansón es un mito? Como lo de los griegos. Entonces, es necesario que seamos maestros de la Escritura, pero meditarla para que cuando uno la lee para sí y para presentarla a otros, pueda explicar. Mirá, 400 años, dice, porque uno va y dice, aún no ha llegado al colmo la maldad de este pueblo, le dice Jehová en un momento. Hay que entender esas cosas, hay que ver las aberraciones que sucedían. Y hay que ver la manera en que los juicios de Dios se ejecutaron. Sodoma y Gomorra. Las destruyó Dios. ¿Y había niños en el Sodoma y Gomorra o no había niños? O nacían de un repollo. Las destruyó, pero ¿qué le dice Abraham? Si hay un justo, si hay 10 justos, ¿no? Empieza a decirle a Dios, no lo vas a destruir si hay 10 justos. Dios le dice, no, si hay 100 justos, no. Si hay 50 tampoco. Y no había ningún justo cuando la destruyó. De hecho, sacó a Lot y su familia y después cayó fuego. ¿Verdad? La tenemos presente esa historia, pero tener presentes esas historias, ¿qué utilidad nos da a nosotros como creyentes? Nos es útil, nos forja, da raíces, nutre las raíces de nuestra fe. Eso es importante porque nosotros estamos predicando. Fíjense que Juan, el discípulo amado, el que escribió del amor de Dios, y que dice que Dios amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito, en ese mismo capítulo escribe que el que rehúsa creer en el nombre del Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Hebreos advierte de que Dios, nuestro Dios, el Dios en el que creemos, el Dios de esta historia, desde el principio hasta hoy, quien no cambia, es fuego consumidor. Que horrenda cosas caen en manos del Dios vivo. Y que a los que lo rechazan a Cristo como Salvador, no les queda más que una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los adversarios. Y Jesús mismo dijo que el que no es contra mí, el que no es conmigo, es contra mí. Entonces, si nosotros no tomamos en serio esas cosas y las vivimos como tienen que ser, con temor y temblor, como dice Pablo, ocúpense de su salvación con temor y temblor, hermanos. Pablo se los decía, y Pablo era un ejemplo. Entonces, esto, cuando lo leemos, tenemos que tomarlo con la profundidad que tiene. Que realmente Moisés, cuando se encontró con la zarza, con Dios mismo, hablándole, y temió, estaba delante de Dios. Ahora vamos a seguir hablando de lo que sucedió, porque esto es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si, como leemos en la carta del apóstol, dice, si en verdad han sido enseñados por Jesús. Él les escribía, como entendiendo que la enseñanza de Jesús, de los evangelios, lo que está escrito,
Es Jesús mismo, es su Espíritu Santo que inspiró las palabras para que nosotros tengamos su enseñanza, su mensaje. Y Él nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. El que creyere será salvo, dijo Jesús. Pero el que no creyere será condenado. Son palabras del Señor. No cambió la historia. Dios va a Egipto, desciende, ve un pueblo oprimido, ve personas sufriendo, ve a su pueblo escogido, sobre el que se invocó su nombre, y decide librarlos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en el desierto después de que los libró? Dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Se quejaron. Se pusieron en contra de Moisés. Nos trajiste hasta este desierto, ¿para qué? Para matarnos, nos trajo Dios para matarnos, nos trajo hasta acá. Fíjense, si uno lee la historia, entonces uno que dice, como le decía el jueves Sebastián, ahí entendemos que la fe, cuando nosotros somos probados, cuando no vemos nada, la fe tiene que estar ahí como un ancla. Y ver y considerar las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos un consuelo, una firme ancla, ver que el pueblo judío, cuando fue sacado de Egipto, sufrió. En el desierto pasaron hambre. Llegaron a decir, pero estábamos mejor en Egipto. Fíjense qué insensatez. Cometieron pecados. Entonces, nosotros tenemos que decir, estar firmes, sabiendo que el propósito de Dios es bueno. Que Dios tiene un plan para nosotros de gloria, que nos va a probar como por fuego, pero dice que el que soporta la prueba recibirá la corona de vida, como leímos de Santiago el otro día. Fíjense, hermanos, que estudiar esa historia es muy reveladora. Es una de las advertencias más grandes que encontramos. Ese pueblo, Israel, estaba en el desierto, somos nosotros hoy. Somos nosotros los creyentes. Egipto significa el mundo, ¿no? Lo que hizo Moisés lo está haciendo Jesucristo, ¿no? Nos saca de la esclavitud, del pecado, del mundo. Y que es necesario pasar por todas las pruebas que pasaron los israelitas, ¿no? Y es muy común en nosotros quejarnos. Echarme el trabajo, si al final le tenemos a la iglesia, me va peor. Al final le ofrendo, tengo un mango. Es muy común. Lo primero que hicieron ellos, encontrarse contra el mar, con un ejército atrás, el ejército más grande que había en el mundo en ese momento. Atrás. Acá nos trajiste a morir, al desierto, nos hubiéramos quedado allá como esclavos. Es lo que hoy nos pasa en el día. Pueden asociar cada versículo de esa historia con lo que nos pasa hoy en día. Y es una advertencia muy grande, porque ninguno vio la tierra prometida. No pasaron la prueba. Y hoy es muy infalible. Hoy tenemos al Señor. El Señor nos toma de la mano y nos lleva, pero es necesario estar en el Señor. Es necesario tomar todas las advertencias posibles, pasar por todas las pruebas, la mano del Señor. Pero de otra forma es posible. Amén. Continuamos entonces leyendo, viendo a Moisés, cómo Dios lo llamó y el plan de Dios de librar a su pueblo que estaba siendo oprimido en Egipto con una opresión grave. No se olviden que Faraón había mandado a matar, a asesinar a todos los nacidos varones de los egipcios, de las israelitas. Los mandó a matar. Si eran mujeres, no. Si eran varones, tenían que morir. Eso fue cuando en los días que nació Moisés. Se habían pasado varios años, ¿verdad? Pero fíjense el grado de maldad hacia el pueblo de Dios. Los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham. Seguimos entonces desde donde terminaste al 9. Seguimos del 9 y continuamos. Mira, el
ante ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Hasta ahí, versículo 14. Una pausa hacemos ahí. Fíjense, recuerdan, el año pasado, Sebastián dio un estudio sobre el nombre de Dios, ¿verdad? Yo soy. Ese nombre de la majestad, del que es, del que sostiene toda la creación, el creador. Él es antes que todas las cosas. Y el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Una situación difícil, ¿verdad? Porque si le dice, me encontré con una zarza que ardía, me envía a Dios. Difícil. Vamos a seguir entonces ahí el 15. Además dijo Dios a Moisés, fíjense cómo sigue. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Hasta ahí, un segundo. Fíjense que en el 15 Dios les dice, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué importancia tiene eso? En que esta es la historia de la redención. Hoy, miles de años después, estamos hablando de ese Dios. ¿Entienden? Y ese es el Dios que se apareció en la zarza a Moisés, que era Jehová mismo, Yahvé, el Señor, yo soy. Cuando Jesucristo le dice yo soy, Jesús dijo yo soy a su pueblo en los evangelios. Entonces, va a ser recordado así porque es el Dios que redimió a la humanidad. Los redimidos de Jehová, los que van a entrar en la eternidad, van a ser los escogidos desde Adán para acá, pero fíjense que el pacto con Abraham. Abraham le hizo un pacto. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, es ese Dios. Fíjense la continuación, la continuidad. ¿Entienden los chicos que estamos hablando del Dios que se le apareció a Abraham? Y que hoy, cuando estamos leyendo hoy, digo, en el tiempo de Moisés, era el mismo Dios que se le había aparecido a Abraham. Ese era el mismo Dios de los antepasados de Moisés. Y llega Dios para librarlos de Egipto. Tenía un propósito para su pueblo, ¿verdad? Seguimos ahí falta un poquito, el 18. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro
nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no nos dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con esto vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Bien, y lee también el 4:1 al 4. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Y el 6 para el 5 que termina ahí el diálogo. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen y se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen y te escuchan aún después de estas 2 señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Ahí. Vemos entonces desde que el Señor le hace la promesa, no la promesa, sino el llamado a Moisés, le dice que Él va a intervenir con sus maravillas y milagros en la tierra de Egipto, ¿verdad? Y después iban a recibir riquezas, las alhajas de las mujeres para salir de Egipto con tesoro, dice, despojarán a Egipto. ¿Hasta qué tiempo tenemos? ¿Menos 20? Vemos entonces que Dios interviene en Egipto y hace su voluntad como Él quiere. Es la obra de Dios juzgando la tierra de Egipto. Entonces nosotros decimos, Dios le dice que a Moisés vaya y le diga a su pueblo. Después lo van a ir a ver a Faraón. Tendríamos que saltar. Cuando comienza ya a hablar con Faraón y decirle, bueno, vamos a ir de acá a adorar a Dios. Y Dios ya le dice lo que iba a suceder. Ya le dice qué iba a pasar. Eso es la presciencia de Dios. No es que Dios le está diciendo, puede pasar esto. Faraón no va a dejarlos. Y es necesario que haya alguien más fuerte. ¿Entienden? Cuando se hace la promesa de
el reino de los cielos, que va a venir a la tierra, se hace una promesa similar. Porque el Señor Jesucristo dijo, al que venciere, yo le daré que reine conmigo. Y regirá las naciones con vara de hierro. O sea que va a haber un reino en la tierra. Y eso lo vemos en Apocalipsis. No vamos a seguir porque es una lectura que tendremos que continuar de a poco, pero la vamos a seguir continuando. Porque si vemos lo que sucedió en Egipto, hasta llegada a Pascua, la salida, cómo cruzaron el desierto, cómo Dios los sustentó en el desierto con maná, un alimento milagroso que después no volvió a aparecer nunca más. Vemos esas cosas, vemos cómo el Espíritu Santo prometido les iba a dar poder, un poder que no es a la manera de los juicios de Dios en Egipto que destruyó a Egipto. Es un poder de decir, yo puedo someterme voluntariamente a padecer, dice, sufrir por causa del Evangelio, padecer, ¿verdad? No sé si hay preguntas o la última parte medio que me fui para las ramas. Pero es importante que estudiemos la historia para ver cómo se desarrolló, cómo Dios interactuó con el que llamó, lo mandó a Moisés a hablarle, y uno tiene que también verse reflejado, porque nosotros somos llamados por Dios para que vayamos y prediquemos a otros. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino de los judíos, el Mesías esperado, a ese Jesucristo nosotros hemos conocido. Y hemos tenido un encuentro que es espiritual, porque es una conciencia que se despierta en algún momento. Entonces empezás a ver a Jesucristo en las Escrituras, a ver que Dios realmente actúa. Entonces nosotros tenemos que ser personas que puedan decirle a la gente, sin vergüenza, de estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y el apóstol Pedro, que dijo esas cosas de que tenemos que estar siempre preparados para dar razón, es el que dijo que Dios no perdonó a la gente antes del diluvio, sino que los destruyó. ¿Por qué? Porque era persona impía. La de Sodoma y Gomorra, poniéndolas de ejemplo. Entonces, Pedro daba razón en su carta de cómo nosotros no debemos vivir en santa y piadosa manera, apresurándonos para la venida del Señor, para ser hallados por Él irreprensibles y en paz. ¿Por qué decía eso Pedro? Porque sabe que el día que venga y los cielos ardan y las cosas sean consumidas, no va a ser un cuentito, no va a ser un chiste, va a ser cosas terribles. Sabemos que el mundo está encaminado a eso. Las señales del fin se están cumpliendo, se van cumpliendo, ¿verdad? Entonces, viendo esas cosas, nosotros tenemos que decir, a ver, si vos le decís a una persona, no, porque Dios, ¿qué Dios? ¿Qué es la Biblia? La persona que no quiere creer el testimonio de un diluvio, de hecho se van a burlar. Burladores vendrán en su manera de vivir, y uno le va a decir, no, mirá, el testimonio de las Escrituras es fiel. Los juicios de Dios que se cumplieron en el pasado se van a cumplir en el fin de los tiempos también. Y van a ser mucho peor, mucho peor. Entonces, por eso es necesario que estemos arraigados y cimentados en Él, que es el Salvador,
el que nos salva de la ira venidera. Cuando nosotros no entendemos la magnitud y de lo que implica la ira de Dios, el pecado en el mundo, la caída de la humanidad, la redención y los juicios de Dios, no lo vamos a entender si nosotros no leemos el Antiguo Testamento y lo vemos con fe, pero con decir, esto fue así y esto es así. ¿Entienden? Entonces esto es un comienzo para que las raíces de nuestra fe empiecen a crecer y extenderse. A que uno cuando ponga la Biblia en la mesa y la abra y le diga a su pariente esto, le pueda explicar la Biblia. Le pueda decir, esto es así. Por lo menos es así. Si no lo querés creer, no es problema mío. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a sus discípulos cuando iban a predicar? Y si no lo recibieron en esta ciudad, sacudan el polvo de sus pies y continúen a la otra. Les aseguro, dice el Señor, que peor será el castigo a estos que de Sodoma y Gomorra. Son palabras del Señor también. Si uno no puede ver todo el consejo de Dios, toda la dimensión de la redención de esta historia que estamos viviendo nosotros dentro de esa historia, ahora nos toca participar de la historia. Nos toca ahora predicar el Evangelio de la salvación para todo aquel que cree. Ahora es la hora de no avergonzarse, de confesarnos delante de los hombres, de hacer todo lo posible para que nosotros mismos, nosotros aunque sea, realmente seamos genuinos y estemos apasionados, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, glorificándolo y dando gloria por lo que Él hizo y por todo lo que eso significa para nosotros como su pueblo redimido. Bueno, hermano, por ahora, Dios los bendiga y que nos bendiga a todos con esto. Un gran ejemplo, hermanos, a que estudiemos toda la escritura. Nosotros con los chicos estuvimos como 6 meses desarrollando esta historia. Es una tipología. O sea, representa, cada versículo representa algo de lo que pasó. Y eso está muy bueno saberlo y nada, los alentamos a que empiecen a leer y cualquier duda, tienen a los hermanos, Seba, Nico, cualquier duda algo que no entiendan, preguntan. Un dato es que Moisés fue criado como un príncipe, fue recogido en el Nilo cuando estaba en esta persecución de los hipódromes, y Israel era la mano de obra en Egipto. Por eso el faraón no quería mano de obra gratis, a fuerza de dar. El trabajo más pesado que existe lo hacían los israelitas. Pero era mano de obra y estaban sufriendo. La paga era nada. Y Moisés fue criado como un príncipe, con todos los privilegios, con toda la educación, con todas las comodidades, con servidumbre, ¿no? Y él dejó todo eso. Se negó a todo eso para ir al desierto. Y muchas veces nosotros no somos capaces ni de dejar de ver la novela para venir a la iglesia. Eso es algo para que todos nos demos cuenta, ¿no? El sacrificio para seguir al Señor. La recompensa, como decía el hermano, está en el reino de los cielos, ¿no?